Números capítulo 15, versículos 20 y 21. Número 15 da las instrucciones en cuanto a las fiestas. Repita conmigo: estas fiestas no son propias de una nación, vienen desde el cielo, vienen de la boca de Dios. Y en sus casas ustedes, por favor, van a leer el capítulo 15 de Números completo. No en este momento, esta tarde, antes de Cine Millonario, o después que duerma bastante. Sí, usted lee el capítulo 15. Pero en cuanto a la fiesta de primicia, da este detalle. Versículo 20 dice: de las primicias de vuestra 20. Gracias, hijo. De lo primero que amaséis. De lo primero que usted amase. Sí. Y recuérdese que en nuestro lenguaje guayanés utilizamos la masa para muchas cosas. Cuando usted agarra a alguien con las manos en la masa, el que está en la cocina comiéndose la arepa a las 11 de la noche, lo agarran con la mano en la arepa, en la masa. Dice: de lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda. Ofreceréis una torta en ofrenda. Cuando Elías, el profeta Elías, en el capítulo 17 de Primero de Reyes, el versículo 12, él está hablando con una viuda de Sarepta. No era israelí, no era judía. Y en aquel tiempo en Israel había muchas viudas, pero Dios no visitó a ninguna de las viudas de Israel. Visitó a esta. La pregunta es ¿por qué? Porque Israel estaba incrédulo en obedecer a Dios. Cuando leemos desde el versículo 8, quiero leer solo el 13, pero en el contexto aparece que había gran hambre en la tierra en ese tiempo. Y esta viuda, en el versículo 10 dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Quiero nuevamente que leas y veas la similitud que tenemos nosotros con ella. ¿Qué estaba recogiendo la viuda? ¿Qué estaba recogiendo la viuda? ¿Qué estaba recogiendo la viuda? ¿Para qué? Para cocinar. ¿Ok? Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. ¿Cuánto tenía? Un puñado. Para usted, ¿qué es un puñado? Mire su mano. Un puñado de harina. ¿Sí? Solo tenía un puñado de harina. ¿Cuántas arepas se hacen con un puñado de harina? ¿Cuántos panes se hacen con un puñado de harina? Sí.
¿Se dan cuenta la similitud que tenemos? Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Estaban entregados. La viuda estaba entregada ante la muerte, ante el hambre, ante la escasez. Sigue diciendo el versículo. Elías le dijo: no tengas temor. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Algo que apaga la fe es el temor. Porque el temor es producto de una inseguridad. Y quien tiene inseguridad no tiene fe, porque fe es seguridad. ¿Ok? Fe es confianza. Fe es tranquilidad. Fe es convicción. Y sigue hablando. Y Elías le dice: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Del puñado de harina hazme una torta cocida. Del puñado de harina hazme una torta cocida. Hazme a mí primero, dice Elías. Wow, si estuviera en nuestro tiempo, cualquiera de nosotros diría: wow, pero qué vividor este hombre, hermano. Qué vividor. Versículo 8. Porque la palabra de Dios hay que comerla como un buen pescado frito. Sabroso. Sacarle, comerte la carnecita y sacarle las espinas. En el versículo 8 dice: vino luego a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo. El 9, por favor, hijo. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Ok? Dios no consiguió en Israel una viuda con fe para sostener a Elías. Dios no consiguió en Israel una viuda con fe para que alimentara a Elías. Dios no consiguió en Israel una viuda con fe que sustentara a Elías. Y esta mujer, aunque tenía un puñado de harina, Elías le pide algo que ella no le podía dar: una torta cocida, porque a ella le quedaba un solo puñado de harina. Pero esta mujer, sin ser, vamos a contextualizarlo, evangélica, sin ser creyente, sin ser bendecida para bendecir, sin congregarse en una iglesia, tuvo fe. Y la fe de ella no estaba amparada. Mírese el puño nuevamente. Vamos a hacer algo más real. Por favor, piense en su cartera, lo que tiene dentro. Piense en el lugar donde guarda su dinero en casa. Piense en su cuenta bancaria. ¿Cómo está? ¿Está como para tener bastante harina? Convencido estoy. El Señor nos enseña a que batallemos en la fe. Pero quien no tiene fe no puede batallar en la fe. Y por tanto, aquellos que son hijos de Dios, los que son bendecidos para bendecir, si no tienen fe, ¿qué tienen que hacer? Buscar tener fe. Buscar tener fe. Porque el que no tiene lo que necesita, no puede. Buscar tener fe. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Ahí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. A lo coloquial, tu palabra por delante, Señor. Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Elías era un hombre de fe.
pero no una fe basada en un pensamiento asertivo, positivo. No es esa fe de la cual nosotros muchas veces nos escudamos para decir, tranquilo, vete, estamos orando, confía. Sino una fe producto de que tenía una comunión con Dios, Dios le hablaba y él obedecía a Dios. Una fe obediente, una fe basada en hechos, no en palabras. Dice Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras. Si la viuda era loca, Elías era más loco. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, hay aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Saben? Nosotros, Elías era un hombre de fe, tenía tanta fe. Pastora Normari, Pastor Romy, tenía tanta fe Elías, que solo se atrevió a pedir agua. ¿Será que se parece a nosotros? Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras, hermano Graciliano. Fue a pedir agua. Usted sabe, hermano Graciliano, hay un hermano de aquí que me ofreció unos helados. Vaya por allá. Y sabe, cuando uno va con una invitación así, uno llega como, ¿qué más? ¿Qué hubo? Un vasito de agua ahí. Un vasito de agua. Elías tenía tanta fe que lo que pidió fue agua. No se desanime porque usted no tiene fe. No se desaliente. No se quede estancado porque usted no tiene valor de declarar su fe de lo que Dios le ha hablado. La fe de Elías era tan grande que él dijo, aunque sea agua, me va a dar esta viuda. Y lo único que Elías pidió fue agua. Sí. Cuando voy a número 15, 20. Porque esto es como comerte una ensalada roja, bien hechecita, degustarla, masticarla. De lo primero que amaséis, ofrecerás una torta en ofrenda. Y Elías fue a una viuda que no conocía la Biblia, pero que Dios le había hablado. Y le dice, hazme una primero. Elías conocía esta palabra, la viuda no. La viuda no conocía esta palabra. Como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. Versículo 21. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Qué espectacular. Mano Romy, vengan. Corre. Párese. Gracias. Pastor Romy, párate a 1,5 metros de tu papá. Abraham. Con ánimo. Levante esos hombros, caramba. Yo también tengo sueño. De la primicia que le ofreces a Dios, estás ofrendando para tus generaciones. Estás ofrendando para tus generaciones. No mire hacia atrás, mire hacia adelante, sus generaciones futuras. Mire hacia adelante, hacia sus generaciones futuras. No importa la cantidad, importa el corazón, suegra.
y un corazón de fe. Un puñado. ¿Cuánto puedes hacer con un puñado? Con un puñado casi no podrás hacer mucho, pero con un corazón obediente y lleno de fe podrás llegar a tus generaciones futuras. Gracias. Qué impactante. No son fiestas de una nación, son fiestas del cielo. ¿Ok? Y cuando me voy de nuevo a la viuda, no crean que olvidé la viuda. Nos vamos a dar cuenta que la escritura de Números 15 se cumple allí. En el versículo 11, Josué. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios. Todo dentro de un ambiente de timidez. Dios le había hablado a ella. Dios no miente. En el versículo 8 le dijo a Elías, 9 le dijo: ya he hablado a una viuda para que te sustente. Dios no miente. Dios estaba trabajando en la viuda. Le voy a decir algo a los venezolanos: el que va a dar no pregunta. Cuando Dios te pone en tu corazón que des, no preguntes. A quien Dios te dijo que le des, si tiene. No preguntes si tiene. Y cuando Dios le ponga y usted ofrezca, no se quede en el ofrecimiento. Cumpla. Cumpla. Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. En otras palabras, Dios sabe que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Tremenda fe la de la viuda. Tremenda fe la de la viuda. Tenía tanta fe en Dios que sabía que Dios le había hablado. Está diciendo en otras palabras: Dios sabe que lo que tengo me lo pidió. ¿Se acuerdan del niño con 2 panes y 5 peces? Qué mal negocio para nosotros cuando Dios nos pide y no ponemos lo que nos pide en sus manos. Cuando Dios nos pide algo, no nos deja en bancarrota. Cuando Dios nos pide algo, no nos arruina. Cuando Dios nos pide algo, apréstate, porque lo que viene es sobreabundante en el nombre de Jesús. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Ahí sí estamos viendo un Elías con fe. Si yo fuera Elías, hubiese pensado: sí, bueno, se lo voy a pedir, y me lo hubiese comido de a poquito para dejarle la mitad a la viuda. Otros son más, ¿cómo se llama? Un corazón bondadoso. Bueno, Señor, la recibo, pero tome viuda, cómasela con su hijo. Pero obedecer a Dios no termina en recibir la torta de pan. Obedecer a Dios termina en comérsela. Obedecer a Dios termina en comerse esa torta de pan. Obedecer a Dios es saber que Elías le dijo: tú tendrás para ti y para tu hijo. No tengas temor, no temas. Ojalá Dios le diga a cada uno de ustedes: no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Versículo siguiente: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y escucha, iglesia que obedece a Dios, no una iglesia que viene, como quien dice, a un ritual.
Una iglesia que tiene una experiencia con Dios, una iglesia que camina con Dios en lo personal. No pasará todo lo que está pasando y siempre tendrás lo necesario para tu sustento, para los tuyos y para aquellos que necesitan, y que Dios ponga en tus caminos en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que inspira la palabra. Sigue diciendo: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Recuerden que Elías significa Jehová es Dios. Entonces ella fue e hizo como le dijo Jehová es Dios, y comió él del puñado de harina, y ella y su casa muchos días. Sí. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Quien habló fue Dios. Quien lo dijo fue Dios. Quien prometió o quien dijo lo que iba a hacer en los siguientes días, semanas, meses y años fue Dios. Si Dios te dijo algo en febrero del 2020, esa palabra todavía no caduca. Lo que Dios nos dice hoy tal vez está renovando, regando la matica de nuestra fe para seguir entendiendo que no va a haber un abandono de Dios sobre nuestras vidas. No lo va a haber. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Miren, los tiempos de escasez, por supuesto no era COVID, pero el niño murió. Murió. ¿Qué dice el número? Que la primicia bendice. ¿Usted recuerda que este pasaje termina en que ese niño resucitó? La viuda dio lo primero y Dios bendijo su generación. Así que si ves como que si tu hijo está muerto, como si el futuro de tus hijos está muerto, cree que Dios va a permitir que tus hijos resuciten. Así veas que el futuro de tus hijos, hablando universitariamente en el área de la educación, que pareciera que tus hijos no van a poder estudiar lo que quieren estudiar, que pareciera que tus hijos no tienen futuro en Venezuela, cree que la primicia bendice tus generaciones y resucita todo en el nombre de Jesús. Todo. Si Jehová habló, Jehová lo hace. Si Yahvé habló, Él lo hace. Pero recuérdense que no había gente que creyera en Israel. Dios tuvo que salir de Israel a conseguirse una viuda que tuviera fe. Pero una viuda no que decía, no, sí, yo sé, Señor, sino una viuda que escuchaba y obedecía. Una viuda que Dios le hablaba y obedecía. Una viuda que Dios le pidió lo que no tenía. Y una viuda que no se puso a pelear porque no tenía. Una viuda con una fe que nosotros necesitamos. Una viuda con una fe que nosotros necesitamos. Porque la fe no se requiere cuando se tiene. Cuando se tiene se requiere alegría, gozo y sabiduría para invertir lo que se tiene. Pero cuando no se tiene, lo que se necesita es fe. Es fe. Y ella dijo: Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir mis hijos. La viuda entendía que no era perfecta. La viuda entendía que tenía un pecado lleno de iniquidades. Pero tal vez el sacerdocio religioso de Israel la señalaba. Tal vez los sacerdotes de sus creencias en Sidón la señalaban. Elías le dijo: dame acá tu hijo. ¿Sabe qué? Se aplica aquí.
Por favor, en estos tiempos no trate usted de salvar a sus hijos. Entréguele sus hijos a Dios. Si tú ves muerto el futuro de tus hijos, Dios va a resucitar el futuro de tus hijos. El futuro de tus hijos está escondido en Dios. Y tus hijos serán bendición en esta nación. Tus hijos serán bendición en esta nación. No sé, esto es lo que Dios me dice en Números capítulo 15, versículo 21. No tenga una mente religiosa. No tenga una mente maliciosa, llena de maldad. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si es cierto que la experiencia de Elías con esa viuda en Sarepta, pero también Eliseo tiene una experiencia con otra viuda parecida. Y saben que la base de Elías y Eliseo con esas viudas no era una experiencia, era Números capítulo 15, 20 y 21. Quienes ignoramos eso somos nosotros. Y si no leemos la escritura, más ignorantes vamos a ser. Versículo 20. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Qué crisis la de Elías. Qué crisis la de Elías. Gracias, pastor. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que me hagas volver el alma de este niño a él. Tremenda fe de Elías, ¿cierto? Tremenda fe de Elías. No tenía mucha fe. Sus emociones, su vida estaba sujeta a sus pasiones. ¿Sabe qué es una pasión? Se murió el muchacho. Qué buena broma. Tenían aceite, tenían harina, pero se le murió el muchacho a la viuda. Y él sabía que el dador de la vida es Dios. Qué crisis, mano. Y Jehová oyó la voz de Elías. Y Jehová oyó la voz de Elías, ¿sabe? 3 veces Elías. Elías clamaba y clamaba. Y Jehová oyó su voz. Pero a veces nosotros no insistimos, sino que nos quedamos, bueno, sí, ya Dios, esa es la voluntad de Dios. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. ¿Se recuerdan que Elías le dijo: dame a mí primero? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Elías le dijo: dame a mí primero. Dios le dijo a la viuda y le dijo a Elías que ella lo iba a sustentar. Y cuando esa mujer obedeció, ella está en Mateo 6:33, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le iba a ser añadido. Porque el reino de los cielos no es comida, ni bebida, ni vestido. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo. El reino de los cielos es para aquellos como esta viuda. El reino de los cielos es para aquellos como Elías, que su fe está basada no en sus dones y talentos, sino en la palabra que Dios les da. Versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: entonces la mujer dijo a Jehová es Dios: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Sea la palabra de Dios verdad en nuestra boca. Que ustedes, cuando hablen esa palabra sea verdad en su boca. Así como Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero él le creyó a Dios. Solo le creyó a Dios. Sí. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él?
Nadie como Él. Nadie como Él que cumple su palabra, que se mantiene allí. Cuando le damos a Él primero, bendecimos nuestras generaciones futuras. Cuando lo honramos a Él con las primicias, nuestras generaciones están guardadas en Cristo para vida, en el nombre de Jesús. Para vida. Y por favor póngase de pie, que estoy en el minuto 0. Me falta es donde dice la palabra que Jesús es primicia de resurrección y nosotros somos su cosecha. Padre Celestial, sé glorificado en cada vida. Señor, cada hombre, cada varón viene aquí hoy con su diezmo y su ofrenda de primicia. Y venimos hoy con nuestra ofrenda de primicia a presentártela a ti. Y Señor, con esta palabra tan alentadora y tan poderosa, Señor, que lo que tengamos en nuestra mano como un puñado no nos va a escasear, Padre Celestial. Tú eres todopoderoso. Es lo sobrenatural. Es lo sobrenatural. Eres tú, Señor. Eres tú, buen Dios. A ti honramos y bendecimos. Dios, cada familia, cada persona que está en este lugar, Señor, auméntale la fe. Glorifícate en su vida, Dios. Derrámate sobre ellos. Padre, tu promesa para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Oh, aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Gloria a ti, Dios. En el nombre de tu Hijo amado. Amén, Padre. Amén, Señor.